de las expresiones del mandatario norteamericano Donald Trump cuando se presenta ante el público. Para darnos a conocer estos detalles, agradecemos nos acompaña aquí en el estudio al licenciado Juan Pablo García. Él es especialista en comunicación verbal. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, Mariano, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañes este sábado con las noticias. Es un tema que nos ha llamado mucho la atención, incluso desde antes que Donald Trump ganara las elecciones, ¿no? Ascendiera el día de ayer como presidente número 45 de los Estados Unidos, siempre ha tenido una manifestación muy específica, sus modales, su manera de manejar sus manos, el rostro, incluso la propia vestimenta. Correcto. Utiliza muchísimo el color rojo en las corbatas. ¿Cómo viste el día de ayer y lo que ha ocurrido prácticamente a 24 horas de ser el presidente número 45? Pues gracias por la invitación, Mariano. Sí, como bien lo señalas, anterior, ¿no?, a la toma de protesta y durante toda la campaña que llevó a cabo Donald Trump, la base, como nosotros le llamamos, ¿no?, esta línea base de comportamiento, es decir, movimientos, expresiones faciales repetitivas que tú tienes independientemente de, por ejemplo, si estés o no bajo estrés. Les puedo comentar que hay 3 expresiones faciales de emociones universales, así definidas por el doctor Paul Ekman, que se mantienen, ¿no?, de forma constante durante el discurso y durante finalmente la exposición ante medios de Donald Trump. Y estas expresiones de las correspondientes emociones son ira, asco y desprecio. ¿Cuándo y en qué momento en particular? Al hablar en su discurso sobre hispanos, particularmente mexicanos, y sobre extranjeros al hablar también individualmente musulmanes. Entonces, la línea base en el discurso de Donald Trump antes de tomar protesta es observar desprecio, ira y asco. El día de ayer se contuvo en realidad, lo comentaba yo con algunos colegas, esperaba yo un discurso que sí fue beligerante, pero en realidad solamente se le escapan algunas expresiones de ira e incluso de tristeza, ¿no?, cuando tiene que jurar. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Estamos viendo precisamente un momento de ira, ¿no? Es una manifestación de ira como lo podemos ver en el comparativo con la toma de la izquierda. Así es, lo que ven del lado izquierdo, bueno, es una imagen precisamente que individualiza las expresiones o los indicadores de ira, los párpados que se tensan, la zona interna de las cejas que descienden, el llamado ceño fruncido, la boca que se abre, los labios que se despegan, y el comparativo a la derecha, no el análisis que hacíamos y que les traigo finalmente para un mejor conocimiento del discurso precisamente que da sobre todo, ¿no?, en el momento ya de tomar protesta y durante las campañas, ¿no?, que se dieron. Esta es la expresión de ira, una ira desbordada. Desbordada, pero además maneja las otras 2 expresiones que correcto, nos dices. Así es correcto, lo que es asco y lo que es desprecio. Asco y desprecio. Y además, cuando se enfoca específicamente al tema de los latinos, a los temas de los musulmanes, entonces es cuando maneja este tipo de gestos. Gesto, exacto, esta expresión que estamos ahorita analizando es asco. Igual del lado izquierdo le sombreo en color rojo lo que es los 2 indicadores más importantes del asco, que es la nariz arrugada y el labio superior que se eleva. Misma expresión que podemos analizar y que puedes observar en Donald Trump al hablar particularmente, insisto, de mexicanos y sobre todo musulmanes, pero también de pues este cierre, ¿no?, que va a haber de las fronteras, que lo ha hecho en realidad de manera muy recalcitrante. Pues podemos ver y observar el asco. Es de hecho una expresión, a decir de Ekman, grave, ¿no? Grave, por supuesto, grave, porque además todos tenemos en algún momento un momento de asco. Entonces, ¿qué es asco? Algo que nos causa exactamente esa emoción. No nos gusta algo y nos causa y manejamos esta mirada. Ahora tenemos una tercera imagen que nos traes, Juan Pablo. ¿Cuál es esta? Este es desprecio, es una expresión que la mayoría de la gente confunde con una sonrisa social de hecho, pero no es una sonrisa social, no es una sonrisa ni mucho menos, es la séptima emoción, la séptima expresión que el doctor Ekman, el doctor Freitas y otros catalogan como universal. La comisura de labio puedes observarla, sea derecha o sea izquierda, esto es indistinto, siempre y cuando sea unilateral, es decir, un solo lado del rostro. Podemos enmarcar entonces esta emoción de desprecio. Aquí en México la entendemos y la comprendemos como disgusto, es decir, algo no te agrada, no te gusta. Es también una emoción bastante negativa, de hecho es premonitoria de separaciones en muchas situaciones. Es cuando hacemos una mueca, ¿no? Cuando algo como que doy a entender que como no estoy de acuerdo contigo, como que te hago de ladito y me sigo en lo que estoy. Eso es correcto. Es muy común verla incluso en el mismo Donald Trump, por ejemplo, cuando recibía alguna pregunta incómoda de algún periodista en sus conferencias de prensa, ¿no? Así es. Que no le agradaba. ¿Seguiremos ante este tipo de manifestaciones en cuanto al lenguaje no verbal del presidente de los Estados Unidos? Seguramente, y de hecho se tendrá que hacer más recalcitrante, fortalecerse toda vez que ahora pues tiene ya la investidura como presidente número 45,
de repente el poder lo tiene en las manos literalmente. Entonces yo espero y pronostico que lo que vamos a observar es solamente pues un arreciamiento, ¿no?, de lo que es la expresión particular de desprecio, de asco, pero también y sobre todo de ira, dado pues el objetivo y los planes que tiene como gobernador. Y ya nada más para concluir, y esperemos, vamos a ver exactamente las reacciones con esta serie de manifestaciones en las calles, que la mayoría no solo representan ni latinos, ni afroamericanos, ni musulmanes, muchos hemos visto mujeres y familias norteamericanas en contra precisamente de las manifestaciones de Donald Trump. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo. Al contrario, Mario, muchísimas gracias por la invitación. Con nosotros esta tarde aquí en las noticias. Muchísimas gracias. Fabuloso, que tengas una excelente tarde. Muy bien, continuamos en las noticias. Mire, ya se cumplieron las primeras 24 horas de Donald